Buenas tardes de nuevo, doctores. Ahora vamos a comenzar ya. Creo que ya están todos los que se van a conectar. Así que vamos a comenzar ya con la discusión del caso, ¿verdad? Entonces, permítanme. Bien, como hemos estado haciendo en esta actividad en los parciales anteriores, pues vamos a presentar un caso que en esta ocasión es sobre una autopsia realizada por el Departamento de Patología del Hospital Escuela, por los residentes de patología en el año 2023. Entonces, nuevamente, como les recuerdo, esto es para hacer una correlación clínica entre los conocimientos o los temas que hemos estado viendo durante la clase de patología con la aplicación práctica que tiene esto, ¿verdad? O sea, reflejado en la clínica. Estos temas, como vamos a ver, pues básicamente en todas las demás asignaturas que ustedes llevan en conjunto en cuarto año, que por eso se llevan al mismo tiempo, vamos a ver que es algo que va a estar presente o reflejado en prácticamente todas las patologías de todas las áreas, ¿verdad? Como ser inflamación, estado de shock, necrosis, lesión, todo eso es lo que vamos a ir discutiendo ahorita. Entonces, bueno, para comenzar, esta es la autopsia número 6 del año 2023, los cuales se presentan al servicio de patología con los siguientes datos, ¿verdad? Es un caso de una femenina de 28 años, ama de casa, procedente de Olancho, que ingresó el 16 de enero del 2023. Y bueno, como les mencionaba, es una autopsia, por ende al momento de presentarla, el paciente había fallecido el día 24 de enero, después de 8 días intrahospitalarios, y fue presentada, o que el servicio que solicitó que se realizara la autopsia fue ginecología y obstetricia. Entonces, bien, no sé si alguno de los que están aquí en la sección eh, ha entrado a las autopsias, ¿verdad? A colaborar con las autopsias. Pero el procedimiento que se hace en sí en sala de autopsias, todo lo que hemos visto de sacar el bloque de órganos y todo lo demás, es solamente una parte. Otra parte del trabajo que implica esto es hacer un resumen de todo, o sea, se nos brinda el expediente, lo tenemos en el departamento, hacemos un resumen de toda la estancia hospitalaria que tuvo el paciente, los antecedentes, los diagnósticos, manejo clínico y el estado general, ¿verdad? Que es esta parte que vamos a ver a continuación, eso es parte del protocolo de autopsias que se hace. Entonces, como resumen, nuevamente los datos de la paciente, 28 años, procedente de Olancho, con embarazo de 31 semanas de gestación por FUN, quien es referida del Hospital General San Francisco en Olancho, con historia de dolor epigástrico, irradiado de espalda de gran intensidad, acompañado de vómitos y fiebre. Es hemodinámicamente estable en este momento y sin actividad uterina, ¿verdad? Y la paciente pues es ingresada con una sospecha diagnóstica de pancreatitis aguda. Entonces, bien, eh, aquí dos cosas importantes que quiero resaltar, ¿verdad? Y que por favor estén pendientes porque vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Y esperemos que participen. Eso es una cosa. Lo segundo, los datos clínicos importantes a resaltar aquí. Dolor epigástrico, irradiada de espalda, vómitos y fiebre. ¿Alguno de los que está conectado, qué impresión diagnóstica, bueno, aparte de la sospecha con la que fue ingresada la paciente de pancreatitis aguda, qué más se le viene a la mente?
Ahí ya se ve. Está cargando. Es que no sé si es por mi internet, ya. Bueno, como les preguntaba, otra sospecha diagnóstica que tuvieran, alguno que quiera participar, o continuamos con la discusión del caso, ¿verdad? Entonces, bien, los diagnósticos de ingreso de la paciente, como les comentaba, es un embarazo de 31 semanas de gestación por FUN y sospecha de pancreatitis aguda. Entonces, ya al momento de la paciente de ser ingresada al servicio de ginecología de aquí, al materno infantil, pues el siguiente paso que se hace en el protocolo de autopsias, como les recuerdo, es un resumen de toda la estancia hospitalaria, perdón, que tuvo. Entonces, bien, primero, se ingresa por sospecha de pancreatitis aguda, ¿verdad? Como le menciono, dolor epigástrico y rodeado de un cinturón con vómitos y fiebre. Afirma movimientos fetales activos, niega dolor obstétrico y los signos vitales aquí. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿para ustedes es un paciente estable o no es estable? Les recuerdo, por favor, que deben participar a todos los que estén conectados. Sí, parece estable. Diga, disculpen. Eh, los, los valores están normales de Los la signos están presión y normales, todo ¿verdad? eso. Sí. Entonces, bien, estaban normales los valores, ¿verdad? Sí, están normales. Muy bien, entonces la paciente actualmente estable y la sospecha diagnóstica. Al día siguiente la paciente pues presenta igual el embarazo, Glasgow 15 de 15, lúcida, consciente, esto también es importante. Aquí también es importante que guarden este dato. No hay sangrado transvaginal en extremidades y bueno, paciente estable, sin signos de irritación peritoneal, glóbulos blancos de 17.000, hemoglobina de 12 y plaquetas de 227. Aquí de nuevo les pregunto, ¿la paciente está estable, no está estable? ¿O qué comentarios tienen acerca, sobre todo del último párrafo? No sé, autorización. Encendido. Bueno, que la paciente presentaba leucocitosis, entonces es probable que estaba cruzando con alguna infección. Ajá, y recordemos, recapitulemos los datos clínicos con los que ingresó la paciente. Dolor epigástrico, ¿Sí? ¿Qué más? Fiebre no cuantificada, Fiebre, correcto, dolor, fiebre y, bueno, tenía vómito, ¿verdad? Más Vómitos. esta leucocitosis, ¿ustedes con qué lo relacionan? con la fiebre no cuantificada. Disculpe, ¿puede más que repetir? todo con una infección, por ejemplo. Una infección, ¿verdad? Aquí ya comenzamos a sospechar una infección. Específicamente, bueno, se les ocurre dónde podría estar ubicada esta infección. Aparato, ubicación anatómica específica. ¿En el estómago? Ujú, podría ser, ¿verdad? Todavía no tenemos suficientes datos, por así decirlo. Entonces, permítame.
¿Me confirman si me pueden escuchar ahora, por favor? Ahora sí. Bueno, entonces les preguntaba. Igual, la evolución de la paciente fue siempre los diagnósticos, ¿verdad? El embarazo, la pancreatitis. En esta ocasión o este día ya lo consignan como etiología biliar e hidrops vesicular, ¿verdad? Hemodinámicamente estable, Glasgow 15 de 15. Bueno, la paciente se encuentra normal, podríamos decir. El abdomen doloroso en la palpación del cuadrante superior derecho. ¿Ustedes conocen algún signo en la clínica que se relacione con este tipo de dolor o con la ubicación principalmente del dolor? El signo de Flerking. Dígame. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Murphy, Ajá, ¿y con qué se relaciona el signo de Murphy? con colecistitis. Colecistitis aguda. Colecistitis. ¿Y tenemos algún otro dato de colecistitis de los que ya habíamos discutido en el laboratorio y en la clínica? ¿Qué otros datos teníamos? Habíamos dicho qué signos tenía la paciente. ¿Cuáles fueron los signos y los síntomas que se describieron? Dolor en epigastrio. Ajá, dolor en epigastrio, ¿qué más? Bueno, en esta ocasión No. ya lo están ubicando específicamente en cuadrante superior derecho. Pero sí presenta dolor la paciente. Fiebre también. Fiebre y Náuseas y vómitos. náuseas y vómitos. ¿Y qué otro dato teníamos aparte de la clínica? Leucocitosis. Leucocitosis. Entonces tenemos fiebre, dolor cuadrante superior derecho y leucocitosis. Habíamos dicho que esto nos puede orientar a un proceso infeccioso y ya lo estamos delimitando más específicamente a que sea de etiología biliar, ¿verdad? Entonces, tenemos datos, o sea, la paciente ingresó con sospecha de pancreatitis y tenemos datos de una patología biliar o del árbol biliar, ¿verdad? ¿Se les ocurre hasta este momento qué diagnósticos podrían ustedes decir que hemos logrado recabar? Con los datos que hemos ido recabando, ¿qué diagnósticos le darían ustedes a la paciente? Uno de ellos podría ser colecistitis, por Sí, ejemplo. es una colecistitis que podríamos estar sospechando, ¿verdad? Y también se podría relacionar eso con la pancreatitis que se sospechó al inicio con la paciente cuando fue ingresada, ¿verdad? Recordemos que una posible causa de pancreatitis puede ser secundaria a un proceso biliar, ¿verdad? Y de las colecistitis, ¿qué tipo de colecistitis hay? Colelitiasis. Sí, o sea, ¿se relaciona con cálculos o no, verdad? Puede ser calculosa o no calculosa. Entonces vamos a seguir viendo cómo evoluciona la paciente. Siempre ya al día siguiente se mantienen los diagnósticos: embarazo de 32 semanas, oligodramnio severo. Si recuerdan, anteriormente, siempre que mencionábamos la parte obstétrica no habían alteraciones, ¿verdad? Movimiento, como vemos el día 18 y el 17 igual. Frecuencia cardíaca fetal normal, movimiento fetal es positivo, sin actividad uterina, o sea, en la parte obstétrica no habíamos visto ninguna alteración. Ya el día 20, que sería su quinto día intrahospitalario, pues la paciente presenta embarazo siempre de 32 semanas, pero con oligodramnios severo y pancreatitis aguda leve. Entonces, bien, aquí mencionan como signo de Murphy, como que no está presente el signo de Murphy, ¿verdad? Pero ya se había escrito anteriormente igual. Exámenes reportan barro biliar, que esto tuvo que haber sido reportado en un ultrasonido, e ictericia, ¿verdad? Que esto es un dato nuevo que presenta la paciente mientras está hospitalizada, algo que no habíamos visto antes, ¿verdad? Y si la paciente tiene ictericia, entonces, ¿con qué lo podríamos relacionar? ¿Cuál podría ser el origen de esa ictericia? Coledocolitiasis. Candidata. Hepática, porque no tiene familia. ¿Perdón?
Puede ser litiasis biliar también. Permítanme, no lo estoy escuchando muy bien. Litiasis biliar, me dice. Sí. Ok, entonces la paciente ya en este punto es candidata para colecistectomía diferida al terminar el embarazo, ¿verdad? Y manejo, permítanme. Se recomienda analgesia, manejo médico por evaluación de servicio de medicina interna. Ok. La paciente, el comentario que es importante, estable, se encuentra afebril en ese momento y se decide cesárea por oligodramnios severo. Por lo tanto, la paciente fue intervenida quirúrgicamente para realizar una cesárea y la evolución el día 22 es una puérpera postcesárea inmediata, siempre el diagnóstico de pancreatitis biliar hidrovesicular y se presenta nuevamente por dolor epigástrico de leve a moderado sin irradiación e ictericia 2 cruces, es decir que anteriormente solo la habían descrito como ictericia, ahora 2 cruces, o sea que van a aumento, y el ultrasonido que reportó la vesícula biliar hidrópica con pared de 0.4 hasta un poco engrosada, barro biliar, y los exámenes de laboratorio, glóbulos blancos de 11.000. ¿Recuerdan el rango normal de leucocitos que debía reportar el hemograma? ¿Cuál es el rango normal de los leucocitos? $4,000 a $11,000. 4.000 a ¿hasta cuánto? 11,000. Entonces podríamos decir que está normal o tal vez un leve aumento, lo que tiene nada más, ¿verdad? Y también aumento de la lipasa y la amilasa. ¿Saben qué son estas últimas? Son enzimas pancreáticas. ¿Y qué significa si están aumentadas, si estuvieran aumentadas? Que probablemente hay algún daño a nivel de páncreas. Alguna lesión, ¿verdad? Puede haber una lesión pancreática aguda. No hay datos de irritación peritoneal continuando y hay sospecha moderada de coledocolitiasis. Entonces, bien, básicamente la paciente en este día, la evolución se mantuvo normal, ¿no? Solamente se agrega que fue, que es puérpera postcesárea inmediata. Y, bueno, fue presentada al servicio de cirugía, ya que por los diagnósticos que tenía de pancreatitis, de posible etiología biliar, y al ya haber sido intervenida por una cesárea, entonces la paciente se trasladó se presentó al servicio de cirugía para que fueran ellos quienes lo manejaran. Y aquí, pues, al llegar a cirugía, se mantienen los diagnósticos, se agrega, el diagnóstico de colelitiasis y un síndrome ictérico obstructivo secundario a sospecha alta de coledocolitiasis, ¿verdad? Recordando los datos que teníamos anteriormente que habíamos descrito, eran, la paciente se presentó con ictericia, también el dolor en el cuadrante superior derecho, vómitos, bien. Y seguirá siendo manejada por cirugía general con plan quirúrgico y deberá continuar con evaluaciones diarias, ¿verdad? Ahora, el día 24 de enero, ya es su 8º día intrahospitalario, la paciente fue reportada al servicio de cirugía por cuadro de hipotensión. Y como había estado anteriormente la paciente, habíamos dicho, había estado normal, ¿verdad? Los signos vitales normales, el estado de conciencia normal. Ahora se presenta con presión arterial de 80-50, frecuencia cardíaca de 115, Glasgow sí se mantiene igual, 15 de 15. Entonces, alguien que me diga cómo interpretaría esos valores de los signos vitales. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes sospechar cuando ven que la paciente está hipotensa y con taquicardia? Probablemente esté entrando en shock. Un shock. Y ese shock, ¿cuáles son las causas de shock? Que recuerde, menciónenme unas 2 o 3.
Las que se le vengan a la mente. Cardíaco, fallo del corazón, Ujú. cardiogénico, ¿Cuál otro? Hipovolémico también. Hipovolémico y uno más. Shock séptico. Shock séptico, ¿verdad? Y con esta paciente, ¿cuál sospecharían ustedes? Sería más que todo el shock séptico. Ujú, podría ser, ¿verdad? Aunque recordemos también el antecedente que es una paciente posquirúrgica, ¿verdad? Todavía tenemos que sospechar o no descartar un shock hipovolémico. Entonces, bien, ahora en cuanto a los valores de los exámenes control, primero la hemoglobina. A su izquierda tienen cómo estaba la hemoglobina 3 días antes, el día 21, y cómo están en el momento en la que estamos viendo actualmente, cuando la paciente ya está con hipotensión y taquicardia. Entonces, derecho 3 días anterior, izquierda 3 días anterior a la derecha actualmente. ¿Cómo ven hemoglobina ustedes? ¿Qué cambio tuvo? Bajó. Ujú. Y bajó considerablemente, ¿verdad? Está casi a la mitad en apenas 3 días. El hematócrito También disminuyó. también bajó. Y si bajó el hematócrito y la hemoglobina, ¿qué podrían pensar? Y de forma aguda, ¿verdad? ¿Qué podrían ustedes pensar que pudo haber ocurrido? ¿Por qué bajó? Una hemorragia. Posiblemente esté perdiendo sangre, ¿verdad? La paciente. ¿Y los glóbulos blancos cómo están? Se duplicó la cantidad. O sea que ya tiene una elevación mucho más marcada de glóbulos blancos, ¿verdad? No tenemos el diferencial aquí, pero si por ejemplo los glóbulos blancos hubieran aumentado principalmente por neutrófilos, ¿qué les haría sospechar? Infección bacteriana. Y si fuera por linfocitos, Una infección viral. y eosinófilos, parasitaria. ujú. Ese dato no lo describen aquí, pero solamente nos quedamos, y recuerden que hay una elevación importante de los glóbulos blancos, ¿verdad? Las plaquetas, ¿cómo están? Bastante disminuidas. Y habíamos dicho que la paciente tenía datos, bueno, si la paciente se presenta con hipotensión, fiebre y leucocitosis, ustedes considerarían una posible sepsis, ¿verdad? O sea, tenemos datos para decir que la paciente está en sepsis. Y si la paciente está en sepsis y vemos los valores de estos valores de plaquetas, ¿con qué lo pueden relacionar ustedes? ¿Qué se les ocurre que pueda tener esa paciente? Podría ser una sepsis con coagulación intravascular diseminada. Exacto, es una sepsis con coagulación intravascular diseminada. ¿Que esto cómo se va a presentar? Bueno, se van a activar de forma errática los factores de coagulación. Va a haber una sobreactivación de los factores de coagulación que en una primera instancia van a causar que se formen trombos en la microvasculatura, en los capilares y en las arteriolas precapilares de todos los tejidos, ¿verdad? Pero estos trombos lo que van a causar es que al inicio hay una hipercoagulabilidad, pero se van a agotar los factores de coagulación. Entonces va a llegar un punto en el que más bien la sangre no va a coagular y va a causar un efecto contrario, podemos decir. Es decir, que haya sangrados o hemorragias de forma más fácil, o sea que la paciente sangre mucho más fácil y va a sangrar, pues. Y también se puede relacionar con lo que estamos viendo en los valores de arriba, ¿verdad? Que la paciente está presentando un sangrado importante. Entonces, bueno, en la parte de abajo se indica un USG para descartar hemoperitoneo versus hepatopatía, ¿verdad? Como hígado graso. Y esta última nota es del mismo día, pero bueno, aquí estábamos viendo por el día, por la mañana,
Y esto ya es a las 7 de la noche del mismo día, su octavo día intrahospitalario, que recordemos que fue el último día que la paciente estuvo hospitalizada antes de fallecer. Entonces esta es la última nota de la paciente, que es trasladada desde el servicio de cirugía general a la sala de emergencia de ginecología con presión arterial inaudible y patrón respiratorio de Gasping. Que esto no sé si ya lo han visto cuando van a las salas del hospital, pero se le llama respiración agónica, ¿verdad? Es decir, los pacientes cuando ya están en acidosis comienzan a hacer respiraciones más lentas, profundas, y bueno, en sus prácticas de semiología lo van a ver ya en vivo. USG reporta abundante líquido libre y hemoperitoneo, entonces estamos confirmando que la paciente sí tuvo un sangrado. Y traslado de la paciente a labor y parto para realizar la reanimación, es decir, la paciente se le hizo RCP, llegó con muy mal estado general, tinte ictérico, saturación de 80, Glasgow 3 de 15, se realiza RCP, pero la paciente al final fallece a las 7:37 horas. Entonces, bien, esto, como les decía, es parte del protocolo que se hace cuando se realiza una autopsia. La evaluación de la historia clínica y el resumen del paciente mientras estuvo hospitalizado. Al fallecer la paciente se solicita una autopsia. ¿Por qué razones o qué indicaciones creen ustedes que tuvo este caso para solicitar una autopsia? ¿Recuerdan? La progresión rápida. Ajá, ¿qué más? También por que es una muerte súbita, básicamente. ¿Es una muerte? Súbita. Una muerte súbita. Bueno, recuerden que tenía Bueno, que, más o menos. recuerden que tenía que una de las indicaciones también es confirmar o descartar diagnóstico, ¿verdad? ¿A ustedes les quedarían claros los diagnósticos de esta paciente con los datos que tenemos hasta ahora? No. ¿O creen que necesitaban más información, los diagnósticos no estaban confirmados o debidamente estudiados? Entonces, bueno. Creo que una autopsia serviría para el diagnóstico. Diagnóstico, Para- también por ser una muerte Porque materna. Dígame. sí. Porque yo tenía entendido que hasta ahorita solo teníamos sospechas más que todo todavía. Entonces sí, para confirmar diagnósticos, también por ser una muerte materna. Recuerden que otra indicación es el control de calidad, ¿verdad? Y eso es bien importante, bueno, en sus clases de epidemiología van a ver que es bien importante todo lo que tiene que ver con mortalidad materna, ¿verdad? Entonces, bien, los diagnósticos, o sea, la paciente fallece, se solicita la autopsia y el servicio que la solicitó lo presentó con estos diagnósticos de fallecimiento, ¿verdad? Falla orgánica múltiple, coagulación intravascular, pancreatitis necrotizante y coledocolitiasis. Y ahora pasamos ya a la parte del protocolo de autopsias. Lo anterior también era parte del protocolo de autopsias, pero al momento de realizarla, esto es lo que vemos. Cuando ustedes han hecho historias clínicas que van al hospital, ustedes la primera parte del examen físico siempre colocan, ¿verdad? La paciente con la apariencia de la paciente, la ropa que tenía, intra o extrahospitalaria. Bueno, aquí también se hace lo mismo, una descripción externa del cadáver, ¿verdad? ¿Y qué les llama la atención de estas fotos? El tinte ictérico de la paciente. Hay un tinte ictérico bastante marcado que en la foto del centro es donde más se ve, sobre todo en escleras, y algo más. Los brazos están como contraídos. Y Eso tensos. puede ser por rigidez post-mortem, ¿verdad? Pero siempre en las extremidades se fijan cuántos hematomas tiene, ¿verdad? Y que hay sangrado también. En todas las zonas de venopunción que tenía la paciente se podía ver estas áreas violáceas, ¿verdad? Y lo siguiente que se hace es abrir en el cadáver
para acceder a estos espacios, ¿verdad? El espacio pleural y peritoneal, ¿verdad? Y encontramos aquí 50 ml en cada, bueno, derecho e izquierdo en el espacio pleural y 1000 ml en el peritoneal. Y las características de este líquido era cero sanguinolento, entonces sí tenía una colección bastante importante, una fuga importante también de sangre la paciente. Y bueno, después de esto, ¿recuerdan ustedes cuáles eran los pasos con los que se manejaba una muestra de histología, verdad? ¿Quién me puede mencionar entonces los pasos del procesamiento de muestras histológicas? Primero la obtención de la muestra. En este caso se está obteniendo como post-mortem, ¿verdad? Sí. Una post-mortem. ¿El siguiente paso cuál es? O sea, ¿qué se hace con la muestra al momento de obtenerla? Para que no se vaya a perder. O sea, que no se arruine, que no se... La fijación. Ajá, la fijación con... Con formol. Formol. Formol al 10%. Formalina. Y después de que se fija, La deshidratación. deshidratación Con alcohol etílico. ajá, en concentración creciente, 70, 80, 90, 95 y después... La inclusión en parafina. Antes de eso hay otro paso, ¿verdad? Que es, recuerden, el alcohol no se puede mezclar con la parafina, ¿verdad? Entonces se tiene que quitar. ¿Cuál es ese cómo se quita? El aclaramiento con Aclaramiento. Celol. Ajá, aclaramiento con silol. Y después sí, la inclusión en parafina, ¿verdad? Y después sí, se obtiene el bloque y se corta, ¿verdad? Se corta para obtener las láminas que se ven al microscopio después. Entonces es lo que vamos a ver. Bueno, aquí el examen por órganos, comenzando por cerebro. ¿Cómo ven ustedes el cerebro? A la izquierda, a su izquierda, sí, a la izquierda está en fresco, ¿verdad? Antes de que se fije. A la derecha está cuando ya está fijado y se cortó para poder ver todos los cortes coronales del cerebro. Entonces, en fresco, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿es un cerebro normal o no? Se ve bastante hemorrágico. Sí, tienen un poco aumentada la vasculatura, esos restos hemáticos sí son normales en la autopsia. Recuerden que aquí se acaba de sacar del cadáver. Seguramente cuando tomaron esta foto no tenían ni 2 minutos de haber sacado. Pero algo más que les llame la atención, miren el borde cómo está. Recuerden que el cerebro tiene en su superficie surcos y circunvoluciones, ¿verdad? Es decir, debería de tener una superficie más como curveada, por así decir. Pero si se fijan en el borde exactamente del cerebro, van a ver que es casi liso, ¿verdad? O es decir, que está aplanado. ¿Y eso con qué lo relacionan ustedes? El cerebro estaba siendo comprimido, podría ser. ¿Está cómo? Se comprimió, ¿verdad? Se comprimió el tejido cerebral contra las paredes de la bóveda craneal, ¿verdad? Porque aumentó de volumen, porque está edematoso. Eso es lo que significa cuando se aplanan la superficie del cerebro. Y aquí lo vemos histológicamente, ¿verdad? Que tenemos lo que llamamos neurona roja y aumento de los espacios de Virchow-Robin. Los espacios de Virchow-Robin son
los que están alrededor de la vasculatura de los vasos y están aumentados precisamente cuando hay edema. Y la neurona roja se presenta cuando las neuronas están se mueren por lesiones isquémicas. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran los primeros signos que íbamos a ver en la muerte celular? Signos histológicos, ¿verdad? Los cambios celulares en la muerte celular se pueden dar en el núcleo o los podemos ver también en el citoplasma. Los del núcleo, los primeros que vemos son en el núcleo, que son 3. ¿Cuáles son esos 3 cambios? Cariorexis, Ajá. la cariolisis. Sí. ¿Y el tercero? El tercero es cuando el núcleo se vuelve pequeñito, se contrae, y como está contraído, entonces la cromatina está más densa y se ve bien azul o de un color bien fuerte. ¿Recuerdan eso? Bueno, es la pignosis, ¿verdad? Que serían esos los 3 cambios que vamos a ver en muerte celular. Pignosis, es decir, núcleos pequeños, contraídos, con coloración intensa. La cariorexis, que ya se comienza a disolver la cromatina en el interior. La cariorexis, que es cuando se fragmenta el núcleo. Perdón, la cariólisis, cuando se fragmenta el núcleo. Bien. Ahora en riñones. Aquí están en fresco, macroscópicamente, algo que les llame la atención. Vamos a la imagen de la derecha, en donde se ve la corteza renal. Hay zonas en las que hay cambios de coloración, ¿verdad? Que, vamos a verlo en el microscopio, se van a relacionar con estos cambios que estamos viendo aquí. Entonces ahora, de nuevo, ¿esto para ustedes es normal o anormal? Perdón. Bueno, esta parte, lo que estamos viendo aquí, ¿qué sería? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la que dice 40X, ¿qué es? Un glomérulo. Un Y glomérulo. los túbulos. ¿Y los glomérulos en qué parte del riñón se ubican? En la corteza. Entonces estamos en la corteza del riñón y estamos viendo un glomérulo y estamos viendo también parte del sistema de túbulos. Y lo que vamos a ver en los túbulos es que, si se fijan, no, permítame, creo que no puedo señalar aquí, o me dicen si pueden ver el cursor o no se ve. Sí se ve. Ah, bueno, entonces están viendo aquí en el cursor que tenemos las células de los las células que recubren los túbulos. Permítanme. Las células que recubren los túbulos, hay zonas, bueno, están la hilera de núcleos que se pueden ver, pero hay zonas en las que se pierden esos núcleos y, como ya habíamos visto, entonces son células que están muertas, se están desprendiendo de la membrana basal, están ocupando la luz de los túbulos, y también en la luz hay un contenido eosinófilo. Por lo tanto, estos son datos que nos relacionan con lesión isquémica aguda de los riñones, que se llama necrosis tubular aguda, que es otro signo de isquemia. Y recordemos que es una paciente que se había presentado, había presentado sangrado. También teníamos datos de sepsis. Por ende, no se pudo, el organismo no podía mantener la perfusión normal. Por lo tanto, en todos los tejidos íbamos a tener hipoperfusión, y todas las células, por ende, iban a tener daño isquémico, que es lo que estamos confirmando aquí. Ya lo vimos en cerebro con la neurona roja, lo estamos viendo en riñón con la necrosis tubular aguda.
y aquí en la corteza suprarrenal, que histológicamente son 3 zonas las que vamos a tener, ¿verdad? Lo importante de aquí es que recuerden, en la corteza suprarrenal se producen ciertas hormonas que tienen como base lípidos, se almacenan en esas células que producen esas hormonas, entonces esos lípidos, y se van a aumentar la síntesis o la producción cuando hay situaciones de estrés, como por ejemplo en el estado de shock o en la sepsis que presentó esta paciente también. Y al aumentar esa gran producción de cortisol, entonces se van a gastar el lípido que tienen dentro de la célula y por lo tanto van a estar más celular la glándula suprarrenal, que es lo que se está viendo aquí también. Entonces ya tenemos 3 datos, ¿verdad? De estado de shock sistémico, perdón, sí, estado de shock. Y en pulmones, pues bueno, en pulmones, histológicamente, lo que vamos a ver es que los espacios alveolares van a estar ocupados por un infiltrado inflamatorio. No sé si lo alcanzan a distinguir bien. ¿Se escucha? No. Hola, ¿se escucha? Hoy sí, mejor. Bueno, listo. Lo que les mencionaba en pulmones, ¿verdad? Estamos viendo que hay un infiltrado inflamatorio en los espacios alveolares, ¿verdad? Si el infiltrado inflamatorio es de neutrófilos, entonces estamos hablando según una evolución, ¿qué tipo de inflamación? Los neutrófilos, recuerden, ¿con qué se relacionan? ¿La evolución es aguda o es crónica? Aguda. Inflamación aguda. En la crónica, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo es el infiltrado? Leucocitario. En la aguda son polimorfonucleares, ¿verdad? Principalmente neutrófilos. En la crónica son monomorfonucleares, entonces vamos a ver linfocitos, macrófagos. ¿Cuáles son los tipos de los patrones de inflamación? Macroscópicamente, ¿verdad? Les voy a decir el primero, pues como pista. Uno de los patrones macroscópicos de inflamación es la supurada o purulenta. ¿Qué otro patrón hay? Serosa. La serosa es otro tipo. Y el último, Fibrinosa. la fibrinosa, exacto. ¿Qué otra cosa importante sobre inflamación? Bueno, creo que eso. Y respecto al caso, pues hay también los espacios alveolares están ocupados por un material eosinófilo que estamos viendo aquí, ¿verdad? También se encontró en pulmón esta imagen que está en el círculo, ¿verdad? ¿Ustedes dirían que eso es una célula normal de los pulmones? ¿Es una célula alterada del pulmón? O sea, que originalmente era de pulmón y se transformó. ¿O qué dirían ustedes que es eso? O bueno, a ver, lo que está ahí remarcado es propio del pulmón, ¿sí o no? No parece. No. Ujú. No es algo que normalmente vamos a ver en pulmón, ¿verdad? Recordemos
que la paciente entonces habíamos tenido la sospecha diagnóstica, ¿cuál era? Los diagnósticos de muerte, ¿recuerdan cuáles fueron? Sepsis. Coledocolitiasis. Coledocolitiasis, ¿qué más? Coagulación diseminada. Ajá. Y la bueno, la obstrucción del árbol biliar. Vamos a recapitular lo que teníamos hasta ahora. Los datos clínicos de la paciente fueron: ingresó por dolor o se presentó con dolor cuadrante superior derecho abdomen. También presentó ictericia, ¿cierto? Y tenía leucocitosis y fiebre. Entonces, la leucocitosis y la fiebre, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué nos va a dar a sospechar? Una infección. Un proceso infeccioso. Y esa infección podemos ubicarla anatómicamente. Bueno, se va a relacionar con una inflamación. Esa inflamación nos va a dar ciertos signos y síntomas. En este caso estaban ubicados en cuadrante superior derecho. Recordemos que había presentado dolor en cuadrante superior derecho. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Vamos a tener el hígado, vesícula, vía biliar, y la paciente ingresó con una sospecha de pancreatitis aguda, que como les recordaba puede ser secundaria a una obstrucción del árbol biliar, ¿verdad? Una pancreatitis biliar, que fue cómo se manejó la paciente. Esa fue la sospecha diagnóstica que tuvo la paciente, y así fue como se estuvo manejando, ¿verdad? Y la obstrucción del árbol biliar habíamos dicho que podía ser calculosa y no calculosa, ¿cierto? Ahora bien, ya sabemos que la paciente, entonces, cuando tenemos la ictericia y todos esos datos, tuvo una obstrucción de la vía biliar. El ultrasonido reportó solamente barro biliar, pero no se encontraron cálculos. Entonces, si tenemos una sospecha de un proceso infeccioso, tenemos datos que se localizan específicamente en vía biliar, según la clínica y el laboratorio de la paciente, podrían sospechar un proceso infeccioso relacionado a esa zona, ¿verdad? Sí. Bien. Ustedes que están viendo semiología ahorita, recuerdan una triada que se relaciona con patología biliar, que es fiebre, ictericia y dolor en cuadrante superior derecho. ¿Saben cuál es esa triada? Es la triada de Charcot. Ajá, triada de Charcot. ¿Con qué se relaciona, dijimos? O bueno, si a esa triada le agregamos los datos de hipotensión, y alteración del estado de conciencia, es una pentada, ¿verdad? La misma triada de Charcot más hipotensión y alteración del estado de conciencia. ¿Cómo se llama esa pentada o pentalogía? Bueno, Y eso es característico de qué enfermedad. colangitis. Colangitis ascendente.
Y como les recalco, la paciente se presentó, todo esto, ¿verdad? Presentó la triada, ya el último día de evolución presentó la pentalogía también, pentalogía de Raynaud. Por lo tanto, estamos sospechando de una colangitis, y esa colangitis, como les recalco, los diagnósticos de fallecimiento de la paciente fueron colelitiasis, ¿verdad? Es decir, que en el manejo clínico se sospechaba que la obstrucción de la vía biliar era por cálculos. Pero al momento de hacer la autopsia, recordemos, la autopsia, una de las indicaciones es confirmar o descartar diagnósticos, como en este caso. Había una obstrucción de la vía biliar, había un proceso infeccioso, se relacionaba con colangitis ascendente, pero estamos encontrando este tipo de datos, de imágenes, en la microscopía. Y lo que estamos señalando aquí es una imagen que seguramente ustedes lo recordarán cuando llevaron al laboratorio de microbiología. Esto es un huevo de Ascaris, que el Ascaris tiene un ciclo de vida en el cual ingresa por tubo digestivo, pasa por la circulación venosa, llega al corazón, del corazón pasa a pulmones, que es lo que estamos viendo aquí, y después, al toser la persona, pasan a cavidad oral y luego se vuelve a deglutir y vuelve ya a la fase adulta al intestino. Entonces, dentro de ese ciclo de vida, el pulmón es un lugar necesario para que se desarrolle ese ciclo vital. Y la paciente tuvo una obstrucción de vía biliar y encontramos esta imagen al microscopio, por lo tanto, es lo que vamos a ver aquí después. Recordemos, hubo un sangrado importante también, ¿verdad? Y al momento de hacer la autopsia, separar los órganos y todo, estamos viendo aquí en hígado un hematoma subcapsular, o sea que el parénquima del hígado, el tejido hepático en sí, se rompió, comenzó a salir sangre, comenzó a disecar la cápsula de Gleason, a separarlo del hígado, el hígado y la cápsula, y ese sangrado ocupó todo el lóbulo derecho del hígado, y es lo que están viendo al lado derecho, lo que se ve más clarito en la imagen. Y al corte estamos viendo aquí toda la masa, perdón, se ve el cursor aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, toda esta parte de aquí es el hematoma que estaba contenido, toda la sangre que estaba contenida dentro de la cápsula, toda esta parte de aquí también. Entonces esta era una fuente importante del sangrado que tuvo la paciente, por lo que estamos viendo aquí. En la vía biliar se encontraron estos ejemplares de Ascaris adulto, por lo tanto estamos viendo una parasitosis, una ubicación errática de Ascaris, ¿verdad? Porque su ciclo vital no sigue la vía hepática la vía biliar generalmente. Pero podemos ver la gran cantidad de ejemplares ya adultos que habían tanto en la vía biliar extra como intrahepática, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y de nuevo el hematoma contenido y esta imagen que hay aquí. ¿Podría decirme alguno de ustedes qué se le viene a la mente? ¿Qué es esto? Todo esto que vemos aquí. Esto es una vía biliar intrahepática que la luz está ocupada por los mismos Ascaris, ¿verdad? O sea, todo este círculo que estamos viendo aquí es un Ascaris que está en una vía biliar intrahepática, al igual que estas otras imágenes. O sea, prácticamente toda la vía biliar, incluso el parénquima, estaba repleto de Ascaris. ¿Y qué más vemos aquí? Inflamación aguda. De nuevo, el infiltrado neutrofílico, grumos bacterianos, todo eso va a estar relacionado con los datos de sepsis que habíamos dicho que tenía la paciente, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, el hematoma hepático, esta es la muestra que se obtuvo. ¿Y qué es lo que vemos a su derecha? ¿Recuerdan cuando se formaban los coágulos, verdad? Una característica era, no sé si alcanzan a distinguir, que hay una zona que es más oscura y otra más clara.
¿cómo se le llama a eso? A cuando está el coágulo con esta disposición, digamos, que son unas partes más oscuras, otras más claras. ¿Cómo se le llama a eso? Estas son las líneas de Sand, ¿verdad? Que sirven para diferenciar si un coágulo se formó pre-mortem o post-mortem. Y es lo que estamos viendo aquí, porque es pre-mortem. Y de nuevo, la gran cantidad de ascaris que habían por toda la vía biliar, en el hígado, en intestinos, que es lo que vamos a ver aquí. Bueno, se presentó como un diagnóstico de muerte de pancreatitis, ¿verdad? Entonces también es importante mencionar lo del el páncreas. En este caso, pues no había mayor alteración, estaba relativamente normal y conservado el páncreas. En cuanto a la parte digestiva, pues solamente resaltar en esófago había algunas lesiones violáceas que son sugestivas de hemorragia también. Y en intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso, sí es importante mencionar los hallazgos, algunos de los hallazgos que hubo, y es que habían perforaciones, múltiples perforaciones de la pared intestinal, y al corte lo que se encontró fue esto: estaba la luz completamente ocupada por estos ejemplares de ascaris adulto, tanto hembra como macho, en la luz, como les recuerdo, de intestino grueso y de intestino delgado, que es lo que estamos viendo aquí. Y bien, útero, pues recuerden, una paciente puérpera, poscesárea, y bueno, un útero grávido sin alteraciones realmente, sin complicaciones. Por lo tanto, con esto que vimos hasta ahora, ¿cuáles dirían ustedes que serían los diagnósticos finales? Los diagnósticos finales después de la autopsia de la paciente, ¿cuáles serían? ¿Agregarían o cambiarían algún diagnóstico? Pues ahora se sumó el hallazgo de que pues tenía una infección parasitaria, una ascariasis, creo que así se llama. Ajá. ¿Agregaría algún diagnóstico? ¿Cuál? Perdón, disculpen, entonces, ¿agregarían algún diagnóstico? ¿O cambiarían alguno? ¿Se escucha? Ascariasis. Como en coaxiales. Uh-huh. ¿Y las causas de muerte cuáles serían para ustedes? ¿Qué fue lo que causó la muerte de la paciente? La hemorragia por las múltiples perforaciones, por el ascaris. Entonces la paciente tuvo una hemorragia, ¿verdad? Tuvo una pérdida importante de sangre, por lo tanto tuvo una hipovolemia y se relacionó con shock, ¿verdad? La causa inmediata de muerte sería un shock hipovolémico, que es lo que vamos a discutir a continuación. Bueno, los diagnósticos finales de la paciente: una ascaridiasis intestinal masiva, como se pudo ver en las imágenes, complicada con invasión del árbol biliar por migración parasitaria errática. Tuvo un hematoma subcapsular roto
con el sangrado, todos los datos de sangrado que ya vimos, un choque hipovolémico, los datos también que les mencionaba, que se encontraron relacionados con hipovolemia y la subsiguiente isquemia, ¿verdad? Que son encefalopatía hipóxica, necrosis tubular aguda, deslipoidización suprarrenal y necrosis hepática. También colecistitis acalculosa por parásitos. Entonces, siempre tener eso en cuenta, ¿verdad? De la obstrucción, por eso les recalcaba, la obstrucción del árbol biliar puede ser por cálculos o cuando no hay cálculos, en este caso era acalculosa. En la clínica se sospechó que era calculosa. La colangitis ascendente, que tenía todos los componentes que ya vimos de la pentada de Reynolds, y ascaridiasis del cístico, colédoco y la ampolla de Bater. Bueno, estos fueron los diagnósticos finales después de la autopsia que se realizó. La bronconeumonía, también el infiltrado inflamatorio agudo que vimos, el edema intraalveolar difuso, la hemorragia de múltiples órganos con pérdidas no calculadas en esófago, gástricas, en intestino delgado y grueso y esplénicas, y el útero posgrávido y la adenosis fisiológica. Bueno, las causas de muerte, ya para ir, casi terminamos, las causas de muerte, esto también se va a presentar en el protocolo de autopsias y en el informe que se da de la autopsia que se realiza al servicio que lo pide. Esta es como la conclusión, por así decirlo, de todos los hallazgos que vimos macroscópicamente, perdón, desde el inicio del protocolo de autopsia, ¿verdad? Desde la revisión que se ve en el expediente, todo el resumen que estuvimos viendo, después los hallazgos macroscópicos y por último los hallazgos microscópicos. Entonces, con todo eso se llega a esta conclusión, que son las causas de muerte. La causa inmediata va a ser lo que le provoca de forma, lo principal, por así decir, que le causó la muerte a la paciente, que fue un shock hipovolémico grado 4 con encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, bien, este shock hipovolémico va a estar relacionado con una causa básica, y esa causa básica, la causa intermedia, perdón, va a ser la conexión que hay entre la causa inmediata y la básica. Entonces, el shock hipovolémico, como vimos, perdió una cantidad importante de sangre. La causa intermedia fue el hemoperitoneo secundario a la ruptura del hígado, y la causa básica, o sea, lo que ocasionó esa hematoma hepático, pues la parasitosis intestinal masiva complicada con una migración errática del Ascari, que fue lo que vimos. Esta sería la conclusión de la autopsia y del caso en sí. Y la correlación clínico-patológica, recordemos también, otra de las bases que hay de la patología es la correlación clínico-patológica. Nada más datos sobre la ascaridiasis. Es la causa más común de infecciones parasitarias por helmintos en humanos en todo el mundo, y es más frecuente en niños de 2 a 10 años. Y, usualmente va a habitar en el yeyuno y en el ilio, y ocasionalmente puede migrar a otros sitios, que es lo que llamábamos parasitosis errática, que fue lo que presentó esta paciente. Y aquí lo que les mencionaba del ciclo de vida de este parásito, ¿verdad? Ingresa por vía digestiva, pasa a los intestinos, a la circulación venosa, llega a corazón y posteriormente a pulmones, y de aquí vuelve a ingresar de forma adulta a terminar su ciclo de vida en intestino. Cuando tienen este paso hacia el pulmón dentro de su ciclo de vida, provoca un síndrome. ¿Recuerdan cuál es el nombre de ese síndrome? Loeffler, algo así. Exacto, Loeffler. ese síndrome es. Y bueno, esto ya aquí daríamos por concluida entonces la discusión del caso de esta autopsia. Y bueno, si tienen preguntas al respecto, entonces los escuchamos. Si no, entonces ya damos por concluida la reunión. Gracias por su atención, todos los que asistieron, y éxitos y nada más.
Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, está bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por presentarnos Gracias el a caso. ustedes Muy y interesante. buenas tardes.